Solo entendí que tu papá te abandonó. A ver, el primero de los reveals, tengo que decir que incluso hasta la fecha no me gusta demasiado por el hecho de que básicamente si quiero ver esa historia, para esa gracia me veo los primeros capítulos del anime porque son esencialmente la misma garcha. Sí, tiene alguna que otra diferencia, más o menos pequeña en comparación, como por ejemplo ver que ya los personajes saben desde un principio que bajo el Geofront a quien tienen es a Lilith y no a Adán, o el hecho de que la pelea contra Ramiel es mucho más espectacular de lo que ya lo era en la serie original. De hecho se comenta, no sé qué tan cierto sea, que Hideaki Anno originalmente había planeado que así fuese Ramiel, es decir, que cambiase de forma continuamente y no que fuese nada más un rombo, pero por limitaciones tanto de presupuesto como de tecnología de la época no se pudo y se terminó optando por darle el diseño básico a Ramiel. Pero lamentablemente la primera película de los Rebels no da mucho material para comentar porque sencillamente es muy pero muy redundante. Es esencialmente la misma garcha que vimos durante la serie original, pero con mejor animación y un poquito extendida por algunas partes. Por lo que desafortunadamente es algo que no da mucho para hablar, es algo de lo que no puedo opinar demasiado porque básicamente es la misma chota. Si acaso un pequeño detalle que me gustaría puntualizar y que no es exclusivo de 1.1 es el hecho de que, por ejemplo, no me termina de convencer cómo se reanimó lo que es la sonrisa al final de la película de Rey Yanami. Es algo que no me terminó de convencer. Es decir, en la serie original la sonrisa de Rey estaba mal dibujada, pero siempre he pensado que eso era algo intencional, siempre he pensado que eso era algo deliberado por el hecho de que Rey no sabe cómo reaccionar ante la situación. Por lo mismo tiene una sonrisa falsa, tiene una sonrisa que es simplemente para complacer a Shinji. Pero por el contrario, en otras versiones, como por ejemplo en la reanimación de la serie original o justamente en los reveals, se intentó hacer que la sonrisa de Rey sea lo más kawaii posible, cosa que no me convence por el hecho de que le quita ese significado, digámoslo así, sutil, que da la impresión de que está hecho simplemente por pereza o por falta de talento, pero para mí por lo menos se siente cierta intencionalidad con el hecho de que la sonrisa original estuviese tan mal dibujada y sea tan incómoda, porque para la misma Rey es incómodo, porque para la misma Rey no es natural para ella. Sé que es un pequeño detallito, pero es algo que me gustaría puntualizar porque nunca he escuchado a nadie comentar ese pequeño detalle que para mí al menos sí que dice bastante del personaje. Atrapada como una zorra. Continuando tendríamos 2.0, la cual, he de decirlo, fue el punto en el cual los Rebels se comenzaron a poner interesantes. Es el punto en el cual sí que comenzaron a meter de su cosecha propia, y eso lo dejan en claro desde el comienzo de la película con la aparición de Mari, el cual es un personaje que tardaría tiempo en que entendiésemos por qué carajos está ahí, por el hecho de que durante gran parte del tiempo de los Rebels parecía que Mari era un personaje que solamente estaba por puro fanservice, por verle las tetas rebotar más de una vez. Pero lo cierto es que es un personaje que terminaría cobrando cierto grado de importancia, quizás no el que esperábamos, pero bueno, es algo. Definitivamente sí, una cosa que me gusta es el hecho de que se pasaron un poco por los huevos muchos de los ángeles de la serie, los cuales, siendo francos, muchos de ellos eran simplemente ángeles de rellenos, como por ejemplo el ángel araña o los ángeles gemelos, los cuales a pesar de que me gustan como concepto, eran una mierda como capítulo. Sí, claro, aquí tendríamos un ángel que también es de relleno, como es el caso del así llamado Cloquiel, como le terminaron llamando los fans, pero por lo menos es una aparición que es bastante corta, no dura más de unos 5 minutos toda la aparición de dicho ángel durante la película, por lo que prefiero eso a un capítulo de 20 y tantos minutos simplemente para presentar un ángel que no aporta una mierda. De nuevo, el ejemplo perfecto es el ángel araña, el cual no hace un choto durante el capítulo. Aún así, aquí es otra vez donde van algunas de mis críticas, ya que por ejemplo se lamenta un poco el hecho de que no estén ciertos ángeles, como por ejemplo el ángel bola de billar, que no recuerdo cómo se llamaba, pero es un ángel que por lo menos para mí es importante por el hecho de que ahí es cuando los personajes ven durante dicho capítulo el verdadero poder de un Evangelion y el hecho de que es una bestia que realmente no pueden controlar. Pero claro, hay que tomar en consideración el hecho de que durante los Rebels el horror que representan los Evangelions es algo que la verdad no está presente. Es decir, el body horror respecto a los Evangelion, el cómo son criaturas orgánicas que dan miedo cuando se les quita la armadura, es algo que no está presente. Porque sí, tenemos por ejemplo la escena de la pelea contra Bardiel,
pero realmente no es ni por asomo como en la serie original. Es decir, se siente que se explaya demasiado y particularmente no me gusta cómo le pusieron brazos extras a Bardiel por el hecho de que lo deshumanizan totalmente. Le quitan esa impresión de que Bardiel es un Evangelion más, de que son 2 Evangelion agarrados a madrazos, y el hecho de que Shinji sabe que hay una persona subida en él. Carajo, es que incluso le quitan el impacto del hecho de que Shinji no sabe quién es la persona que está en el Evangelion, y es después cuando se da cuenta de que acaba de prácticamente medio matar a su mejor amigo. Pero bueno, quitando las cosas que básicamente son la misma poronga, aquí es donde se comenzarían a mostrar esos pequeños detallitos que sí que diferencian a los reveals de la serie original, como por ejemplo todo lo que es la escena en el acuario, la cual presenta algo más de información acerca del primer impacto, y ahí es donde sí que se vería que el primer impacto de los reveals es levemente diferente a cómo era en la serie original. Y ya ni hablar de lo que es la pelea contra Zeruel, la cual es radicalmente diferente a la serie. Es decir, la pelea contra Zeruel es contra un ángel mucho más poderoso de lo que ya lo era en la serie original, pero eso se le suma al hecho de que también se mostraría como Shinji esencialmente tiene que pelear contra Rei. Si acaso de las cosas que no me terminan de convencer otra vez, a pesar de que de nuevo entiendo cuál es la idea, entiendo que la idea es crear algo todavía más bombástico de lo que lo era en la serie original, pero por desgracia para mi gusto le quita ese factor de terror que sí poseía la serie original de Evangelion, es el hecho de que el modo Berserker, por llamarle de algún modo, del EVA 01 es diferente en ambas series. Es decir, mientras en la serie original el modo Berserker es esencialmente ver cómo el EVA se comporta como una bestia, se comporta como un animal, se comporta casi como un mono comiéndose a su presa. En esta serie simplemente se saca poderes mágicos, lo cual, a ver, sí, es imponente, es impresionante ver cómo las luces se ponen rojas, pero francamente no es lo mismo, y a pesar de que, de nuevo, insisto, tiene detallitos que me gustan, como por ejemplo todo lo que es la secuencia de Shinji intentando rescatar a Rei, sencillamente, pues bueno, no se siente realmente que mantenga el espíritu original de Evangelion. No quisiera sonar que el problema de la película es esencialmente el hecho de que no es Neon Genesis Evangelion. No quisiera sonar a que el problema de la película es que no respeta por completo todos los eventos de la serie original, pero es que sencillamente la serie tenía una serie de elementos que daban una impresión muy diferente de cada una. Es decir, mientras los reveals se ven extremadamente bombásticos y parecen algo más genéricos en comparación, la serie original buscaba representar el horror, el terror que son los Evangelion. Y es que, a ver, el gran problema al final de todo esto tiene que ver con el hecho de que las 2 primeras películas de los reveals son sencillamente gran parte de la película una copia de la serie original. Ese es el problema, el hecho de que no están aportando realmente casi nada nuevo, y lo poco que aportan nuevo es algo casi anecdótico. Literalmente la segunda película solo se diferencia realmente de la serie original al puro final, porque si bien es cierto que Mari aparece al principio de la película, realmente durante la mayor parte de la misma ella no hace una mierda. El gran problema, la gran cagada es el hecho de que las comparativas son inevitables por el hecho de que en gran parte los reveals son una copia de la serie original, solo que con más presupuesto. Por fortuna, este es un problema que ya desaparece para lo que viene a ser la siguiente película. Me preguntan si tengo complejo de Dios. Yo soy Dios. 3+1 por fortuna es la película que realmente termina con el problema de las comparativas inevitables con la serie original por el hecho de que es una historia completamente nueva, es una historia realmente original. Y justamente es por eso que a la mayoría de fans no les gustó, y por el contrario, es justamente lo que a mí hizo que me gustara la película. Las anteriores básicamente se sentían como más de lo mismo, pero esta realmente se siente como una historia que sí que tiene algo nuevo que aportar. Es decir, sin ir más lejos, el personaje de Kaworu, su personalidad sigue siendo la misma que en la serie original, solo que se explora mucho más a profundidad, se explora mucho más por qué Shinji depende tanto emocionalmente de Kaworu para ese punto de su vida. Es decir, no es lo mismo el hecho de que en la serie original Kaworu apareciese literalmente durante 13 segundos en un único capítulo, mientras que en esta él es casi el coprotagonista de la película. Y si bien es cierto que se han escrito ríos de tinta hablando de cómo Kaworu el interés romántico de Shinji, en esta película más que interés romántico se siente que el motivo de por qué Shinji llega a depender tanto emocionalmente de Kaworu es por el hecho de que él es el único que le ofrece más o menos respuestas y el único que se muestra con una cara, digámoslo así, amigable, mientras todos los demás, ya sea
o lo tratan como la mierda, como es el caso de Asuka o Misato, o directamente lo ignoran, como es el caso de Fuyutsuki o Gendo. Si acaso la mayor cagada que se puede hablar de esta película no es como tal el hecho de que la película en sí sea mala, sino el hecho de que la película comienza faltándonos muchísima información que aún así tenemos que imaginar incluso tras haber visto las 4 películas. Es decir, básicamente todos los años que pasaron desde la segunda película hasta el comienzo de la tercera. Un periodo de tiempo que nos hemos saltado y en donde no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, no sabemos cuál fue el papel que jugó el Eva Marx 6, siendo que incluso hasta la fecha no sabemos con exactitud exactamente qué era ese Evangelion. No sabemos hasta la fecha cómo es que el Evangelion 01 acabó en el espacio, no sabemos a la fecha cómo es que Gendo se hizo del control de Seal, no sabemos cómo fue que comenzó la, llamémosla así, rebelión en contra de Nerd, dándole origen a Will. Solamente nos toca intuir que la guerra contra Los Ángeles prácticamente quedó en stand-by y no se volvió a ver casi nada de ellos durante mucho tiempo hasta el comienzo de la tercera película. Sí es verdad que muchas cosas se irían aclarando con el paso del tiempo, como por ejemplo cómo es que Asuka sobrevivió, o por ejemplo por qué ella guarda tanto rencor hacia Shinji, cosas que se revelarían en la siguiente película. Y le reconozco a la película el hecho de que me gusta bastante el cómo tanto Shinji como el espectador están igual de confundidos por el hecho de que los dos nos hemos perdido muchísimo tiempo, los dos hemos perdido muchísimo de la historia creando una inmensa laguna. Esto ya directamente no es una laguna, esto es un mar completo. Sin embargo, de nuevo, la mayoría de la gente no le gustó la película por el hecho de que no es la serie original, por el hecho de que no es básicamente lo mismo que ya vimos, solo que con una animación más bonita. Y francamente creo que eso es un error. Francamente la película para mí mejora bastante en comparación con las anteriores porque por lo menos busca aportar algo nuevo. Es verdad que se queda a medio camino y no es para nada tan introspectiva, no es para nada tan reflexiva, no tiene la misma carga psicológica que tenía la serie original. Pero es que tampoco necesita por qué tenerla. Lo que quería era simplemente que pusiesen algo nuevo sobre la mesa. Literalmente ya ni me importa si lo que quieren es simplemente hacer una historia de Evangelion que sea prácticamente un fanfiction. Lo que me importa es que por lo menos no sea la misma chota que ya vi. Creo que es otra fiesta de homosexuales. La última película de los Rebels es por lejos la más difícil de analizar por el simple hecho de que es la que tiene más contenido y de paso es también la que tiene que cerrar una saga con bastantes, pero bastantes lagunas argumentales. Desde el vamos, algo que me gustó de la película es que prácticamente todo su primer acto es bastante calmado realmente. Es decir, la película realmente brilla por su primer y tercer acto, siendo que el primero es bastante tranquilito. Es un primer acto que sirve básicamente para darle un momento de respiro a Shinji y que pueda reflexionar sobre toda la mierda que ha estado pasando, toda la mierda que ha estado viviendo y todo lo que se ha perdido por el camino. Es decir, tengamos en consideración el hecho de que a diferencia de los demás personajes, Shinji pasó literalmente de estar peleando contra Zeruel a inmediatamente despertar amarrado a una cama de hospital, estar siendo acusado de haber prácticamente acabado con el mundo y después ser secuestrado por Nerv para terminar siendo llevado y terminar siendo otra vez prisionero. Mientras un ángel medio trolazo lo está seduciendo y de paso como otra vez se vuelve a meter en un Eva, otra vez tiene que pelear contra Asuka, otra vez termina desencadenando un pseudo apocalipsis, en fin, que Shinji básicamente es un no parar de mierdas. Sin embargo, Shinji no es únicamente el personaje que brilla durante este primer acto, de hecho el personaje que más brilla durante el mismo no es sino Rei. Es decir, se genera un contraste muy interesante entre lo que experimentan Shinji y Rei. Mientras Rei se está progresando, se está haciendo cada vez más humana, se está abriendo al mundo, Shinji es todo lo contrario. Él literalmente se está encerrando cada vez más en sí mismo, volviéndose prácticamente un ermitaño durante varios días, mientras Rei es todo lo contrario. Es decir, vemos como esa muñeca que hasta entonces era prácticamente un maniquí se está humanizando, siendo que Rei es un personaje que desde mi punto de vista siempre ha estado hecho para ser un personaje con el cual nos encariñamos conforme va ganando humanidad, para luego al final recordarnos que ella es un personaje que está hecho para morir, un personaje que está hecho para eventualmente convertirse en una herramienta y una herramienta que pierda su uso. Es algo que hemos visto en todas las versiones de Rei, todas las Rei tienen eso en común, incluyendo la del manga.
El segundo acto, si acaso, es la parte que yo siento más floja de la película, es decir, el hecho de que el segundo acto, por desgracia, no ofrece algo tan interesante de lo que viene a ser su desarrollo de personajes. Es verdad que ofrece relativamente un poco más de información respecto a lo que está sucediendo y lo que sucedió durante los años que Shinji estuvo ausente, pero por desgracia se siente que intenta compensar esa carga emocional que tenía el primer y segundo y tercer acto con muchísima acción. Es decir, básicamente la acción trepidante que se vio durante la pelea contra Zeruel, así como la pelea contra Ramiel en las dos primeras películas, se ve reemplazada por la acción trepidante del asedio contra Nerv. No es una mala idea, sin embargo la película tiene algunas cosillas que no me gustan mucho durante este acto, como que por ejemplo el EVA 02 se saca directamente una suerte de superpoder estilo Gurren Lagann para intentar matar al EVA 13. O el hecho de que el EVA 08 se saca nuevamente poderes mágicos de sepa la chingada dónde carajos, en donde directamente puede comerse otros ángeles para adoptar sus poderes y recuperar partes de su cuerpo. Sin embargo, aún con todo, estoy dispuesto a pasarme un poco por la bolsa escrotal todas esas inconsistencias, todas esas estupideces, simplemente por el hecho de que lo que se está presentando no deja de ser sino algo muy interesante, y por el hecho principalmente de que el tercer acto es el que está con diferencia mejor hecho al tener la mayor carga dramática. Es decir, todo el mundo se venía esperando una guerra, una batalla campal entre Gendo y Shinji, y en parte es lo que tenemos. Sin embargo, la gente se sintió decepcionada por el hecho de ver cómo dicha pelea termina de manera abrupta, pero eso se debe al hecho de que el conflicto entre ellos no se va a solucionar mediante el uso de la violencia. El conflicto entre ellos no se va a solucionar simplemente mediante cagarse a piñas. Es decir, es el momento en el que finalmente conocemos más a profundidad al personaje de Gendo, en donde comprendemos exactamente qué fue lo que lo llevó a ser como es, y el hecho de que Gendo es en esencia un reflejo de quién es Shinji. De hecho, tan es así que justo después de la muerte de la rey agropecuaria, justamente Gendo menciona el hecho de que Shinji está pasando por el mismo dolor que él, está pasando por la pérdida. Es el momento en el que la película realmente se siente que otra vez es Evangelion, es decir, se siente muy similar a lo que viene a ser la parte de la complementación humana de The End of Evangelion, solo que de una manera un poco más ligera y, por decirlo de algún modo, algo más optimista. Sí, no voy a negar que sigue teniendo algunas cosillas por aquí y por allá que no tienen el más puto sentido, como por ejemplo el cómo terminan creando una tercera lanza, lo cual francamente se lo sacaron un poco de lo más profundo del ojete. Pero es algo que francamente no me importa demasiado, teniendo en consideración que finalmente es una historia que se siente realmente como Evangelion. Tiene sus inconsistencias o más bien lagunas argumentales, pero llegados a este punto esas cosas son lo de menos. Tengamos en consideración que literalmente tuvimos un salto temporal de casi 15 años, en donde todavía quedan muchísimas cosas que no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió durante ese tiempo. Cosas que seguramente nunca lleguemos a saber con exactitud. Y a pesar de que a mucha gente no le gustó el hecho de que Shinji se haya quedado con Mari en lugar de con cualquiera de los otros personajes, es decir, incluso con Kaworu se podría decir que tenía más química y más interacción, lo cierto es que hasta cierto punto tiene algo de sentido. Es decir, los demás personajes tienen que lidiar al final de la película con sus propios conflictos, con sus propios problemas, y Mari, por lo visto, es la única que está medianamente cuerda, la única que realmente podría acompañar a Shinji en el nuevo mundo que acaba de crear. De paso, otra cosa que también llama bastante la atención es el cómo oficializó la teoría que los fans llevaban abordando desde hace muchísimo tiempo, literalmente desde que dichas películas comenzaron, y es el hecho de la teoría del reinicio, la teoría de que todo forma parte de una misma continuidad, de que realmente todo es un único universo que se resetea cada cierto tiempo. Es un concepto que ya se había visto en otras franquicias, y más concretamente en una franquicia, podríamos decirlo, prima hermana de Evangelion, como lo es Devilman, en donde justamente es el tema central de la franquicia, el cómo Lucifer está condenado a una y otra vez repetir los mismos hechos por el hecho de que el apocalipsis está destinado a ocurrir una y otra vez, reiniciar el mundo, reiniciar la sociedad, y que otra vez tenga que pasar por el mismo sufrimiento, siendo que ese es el castigo de Lucifer. Por lo que al final, ¿qué huevos pasa con los Rebels of Evangelion? A ver, son películas complicadas de analizar por el hecho de que, a pesar de que las dos primeras películas me parece que en su mayoría son bastante flojas,
Lo cierto es que desafortunadamente es necesario que sean así de flojas para la conclusión de las mismas. Es necesario que sean así. Por desgracia, es necesario que la primera película sea prácticamente un plagio de la serie original con muy sutiles diferencias. Es necesario todas esas similitudes, esa suerte de plagio, hasta que finalmente las historias se bifurcan por el hecho de que fomenta lo que es la idea de que todo esto forma parte de la misma continuidad, de que es una sola continuidad que finalmente está resolviendo sus problemas, una continuidad que finalmente está cerrando sus ciclos. No quita el hecho de que las dos primeras películas son bastante, pero bastante olvidables. Son películas que fácilmente se podrían saltar sin ningún problema y pasar directamente a la tercera película, pero por desgracia es necesario presentar todo ese contexto. Si acaso yo lo que hubiese optado es por hacer que todo eso se resumiese en una sola película, es decir, que las dos primeras películas fuesen una sola, en donde se resumiese mucho más la historia, ya que si van a contar básicamente la misma poronga, pues qué menos que hacerlo más rapidito, qué menos que hacerlo básicamente como un capítulo recopilatorio. O directamente no veo por qué no podrían haber empezado directamente en media res, por qué no podrían haber comenzado en un punto concreto de la historia en donde ésta finalmente comenzase a bifurcarse. Y por mucho que me gustaría pensar que Hideaki Anno es un genio, lo cierto es que muy probablemente estas películas fueron en buena parte improvisadas sobre la marcha. Es decir, se puede ver eso en el tráiler, que no llegó a nada de cómo sería 4.0. El hecho de que las ideas que se querían abordar para dicha película eran completamente diferentes de las que se optaron finalmente para la película final. Y es verdad también el hecho de que esas películas tuvieron un desarrollo que fue caótico. Es lo que en inglés se conoce como Hell Development. El desarrollo de estas películas fue un puto infierno. En buena parte causado, número uno, por el tsunami de Japón, pero también por el hecho de que Anno estuvo ocupado con otro proyecto como lo fue Shin Godzilla. Por lo que al final estas películas son bastante difíciles de reseñar por el hecho de que sí, el resultado final es algo simplemente glorioso, el resultado final me parece algo magnífico, me parece que realmente sí que le hace justicia al nombre de Evangelion, pero por desgracia lo que se tuvo que soportar para llegar a ese camino, es decir, fue necesario, sí, fueron sacrificios que no hubo de otra y era necesario comerse toda esa mierda para poder llegar a la parte interesante, a la parte importante, pero por desgracia siento que aún así no deja de ser algo que se siente que deja bastante que desear, es decir, que básicamente la mitad de estas películas dejan mucho que desear y podríamos habernos saltado buena parte de lo que sucede. No dudo que Anno tuviese ideas claras de qué es lo que quería contar, pero carajo, son películas que se desarrollaron en el lapso de 15 años, con lo que no me sorprende para nada el hecho de que Anno tuviese un desmadre entre manos por desarrollar y que muchas ideas acabasen llegando a ningún punto, muchas ideas se tuviesen que descartar y otras tantas sencillamente tuviesen que ser cambiadas radicalmente hasta el punto de hacerlas casi irreconocibles, con lo que desafortunadamente son problemas que por mucha planeación que se tuviesen en un lapso tan largo, no me extraña el hecho de que el resultado haya quedado medio chueco. No quiero decir que estas películas sean malas ni muchísimo menos, insisto, le hacen justicia al nombre de Evangelion a largo plazo, pero por desgracia, analizándolas una por una, se les nota bastante las costuras. Pero bueno, esto ya dependerá de cada uno definir si este es un caso en donde el resultado final es más que la suma de sus partes. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy un Nicole Natek y por fin lo he entendido, por fin, Misato, por fin terminé este puto video de mierda que llevo aplazando durante 2 años. Adiós, que se divierta.